Capítulo 13. Obediencia a la naturaleza de las cosas. Según el Zen, el hombre tiene naturaleza de Buda. Es perfecto, no le falta nada. Pero no se da cuenta de ello porque está atrapado en la maraña de sus representaciones mentales. Todo sucede como si hubiera una pantalla entre él y la realidad, tejida por su actividad imaginativa que funciona en el modo dualista. La actividad mental imaginativa es útil al comienzo de la vida, cuando la máquina humana no está aún completa, cuando el intelecto abstracto no está totalmente desarrollado. Durante ese primer periodo constituye una compensación sin la cual el hombre no podría tolerar su condición limitada. Una vez que la máquina humana está completamente desarrollada, la imaginación, si bien conserva la utilidad que hemos mencionado, se transforma en algo cada vez más peligroso. En realidad, produce un desgaste de energía que, de no existir, podría acumularse en el interior del ser hasta la cristalización del conocimiento intuitivo no dualista, Satori. Por desgracia, el hombre cree que el alivio que le proporciona la imaginación representa una mejora de su estado. Confunde el alivio momentáneo de su angustia con un paso hacia su abolición. En realidad, este alivio momentáneo produce una agravación progresiva de la condición que desea aliviar. Pero él no lo sabe y alberga una creencia implícita en la utilidad de su actividad imaginativa y de sus cavilaciones mentales. Se podría pensar que tarde o temprano la experiencia contradice esta creencia errónea. No obstante, demasiado a menudo esto no sucede. ¿Por qué cree el hombre tan firmemente en la utilidad de su agitación, a pesar de que la experiencia prueba que es dañina? El hombre cree en la utilidad de su agitación porque considera que él no es otra cosa que el yo personal que percibe de manera dualista. No sabe que hay en él algo muy diferente de este yo personal visible, algo invisible que trabaja en su favor en la oscuridad. Al identificarse con sus fenómenos perceptibles, en particular con la mente imaginativa, no cree que él pueda hacer otra cosa. Todo sucede como si se dijera: ¿quién va a hacer algo por mí que no sea yo mismo? Al no ver en sí mismo otro ser que su mente imaginativa y los sentimientos y acciones que de ella dependen, acude a esa mente para desembarazarse de la angustia. Cuando solo vemos un único medio de salvación, creemos en él porque necesariamente deseamos creer en él. No obstante, si contemplo la vida de mi cuerpo, veo que en él se realizan espontáneamente todo tipo de operaciones maravillosas sin la intervención de aquello que llamo yo. Mi cuerpo se mantiene por procesos cuya extraordinaria complejidad supera toda imaginación. Cuando el cuerpo ha recibido una herida, se produce una curación. ¿Qué o quién la produce? Se impone la idea de un principio, amistoso e incansable, que me crea incesantemente por propia iniciativa. Mis órganos aparecen y se desarrollan espontáneamente. Mi comprensión mediata dualista aparece y se desarrolla espontáneamente. ¿No podría mi comprensión inmediata, no dualista, aparecer y desarrollarse también de manera espontánea? El Zen responde afirmativamente a esta pregunta. Para el Zen, la evolución normal y espontánea del hombre lleva al Satori. El principio trabaja incesantemente en mí en la dirección de la apertura del Satori, igual que trabaja en el bulbo de un tulipán para la apertura de su flor. Pero mi actividad imaginativa
actúa en contra de esta génesis profunda, desgastando gradualmente la energía generada por el principio, la cual, de lo contrario, se acumularía hasta la explosión del Satori. Como dijo un antiguo maestro Zen, ¿quién oculta la realización? Nadie, excepto yo mismo. No me doy cuenta de que mi deseo esencial, escapar de la ilusión dualista generadora de angustia, está siendo realizado en mí por algo que no es mi yo personal. No creo poder confiar en algo que no sea ese yo personal. Por lo tanto, me siento obligado a hacer algo. Con espanto, considero que estoy solo, totalmente abandonado. Esto me inquieta y mi agitación neutraliza gradualmente el benéfico trabajo de mi ser más profundo. El ser expresa esto diciendo, sin saber cuán cercana está la verdad, los hombres la buscan en la lejanía. ¡Qué lástima! Esta manera de ir en contra del proceso espontáneo y profundo de construcción se apoya en reflejos mecánicos que operan automáticamente cuando no tengo fe en mi principio invisible y en su trabajo liberador. En otras palabras, el proceso espontáneo y profundo de construcción progresa en mí solo si estoy dispuesto a tener fe en él y en la espontaneidad, siempre actual, de su actividad liberadora. La fe no mueve montañas, pero logra que las montañas sean movidas por el principio universal. Mi participación en la elaboración de mi Satori consiste, entonces, en la actividad de mi fe, en la concepción de la idea, presente y actual, de que mi bien supremo está en vías de ser elaborado espontáneamente. Podemos ver, entonces, en qué aspectos el Zen es quietista y en qué aspectos no. Lo es cuando dice, no tienes que liberarte, pero no lo es en el sentido en que, si bien no tenemos que trabajar directamente para nuestra liberación, tenemos que colaborar pensando efectivamente en el profundo proceso que nos libera, porque este pensamiento no nos es dado automáticamente por la naturaleza. El mundo exterior conspira sin cansancio para hacernos creer que nuestro bien reside en este o aquel éxito formal que justifica todas nuestras agitaciones. El mundo exterior nos distrae, nos roba nuestra atención. Es necesario un trabajo intenso y paciente de pensamiento para poder colaborar con nuestro principio liberador. En este punto del desarrollo de nuestra comprensión nos acecha una trampa. Corremos el riesgo de creer que debemos negarnos a prestarle atención a la vida. Corremos el riesgo de creer que hacemos lo correcto si transitamos la vida como sonámbulos, llevando cada tanto a la mente superficial la idea fija del principio que opera en nosotros. Pero esto solo puede conducir al trastorno mental. Debemos proceder de otro modo. En los momentos en que las circunstancias externas e internas son favorables para ello, debemos reflexionar sobre la comprensión de nuestra liberación espontánea, pensar con firmeza y de la manera más concreta posible en el prodigio ilimitado que está en vías de elaboración en nosotros y que algún día resolverá todos nuestros temores y toda nuestra codicia. En tales momentos sembramos el campo de nuestra fe. Vamos despertando poco a poco en nosotros esa fe que estaba dormida, y la esperanza y el amor que la acompañan. Luego, volveremos a la vida y viviremos como de costumbre, porque hemos pensado correctamente durante un momento. Parte de nuestra atención permanece ligada a ese plano de pensamiento, aunque este plano regresa a las profundidades de nuestro ser y se pierde de vista, parte de nuestra atención sigue allí mientras el resto
se dirige hacia donde acostumbra a dirigirse. El hombre que adora a una mujer o a una obra de arte que está en vías de concebir, comprenderá lo que estamos tratando de expresar. Cuando está ocupado en los asuntos habituales, no piensa conscientemente en la mujer que ama, como si la hubiera olvidado. Sin embargo, cuando su pensamiento regresa a la imagen del ser amado, se da cuenta de que nunca la abandonó completamente, de que siempre estuvo allí como en un estado secundario, en un plano subterráneo de conciencia. Cuando se trata de nuestra participación en nuestra liberación, este estado secundario no nos es dado de manera gratuita. Tenemos que obtenerlo por medio de momentos especiales de reflexión al margen de la vida práctica cotidiana. No obstante, aunque son necesarios, no son estos momentos los que importan verdaderamente. Lo que será realmente eficaz tendrá lugar cuando volvamos a nuestra vida cotidiana, cuando nuestra fe, ahora más o menos despierta y vigilante en un plano subterráneo de conciencia, dispute victoriosamente con el mundo exterior una parte de nuestra atención y, en consecuencia, una parte de nuestra energía. En la medida en que se desarrolla esta atención subterránea, iremos percibiendo un interés menos apremiante por el mundo de los fenómenos. Nuestros temores y nuestra codicia perderán su carácter acuciante. Seremos capaces de aprender a ser moderados, no activos, respecto de nuestro mundo interior y aprenderemos a llevar a la práctica este consejo del Zen. Suelta, deja que las cosas sean como deban ser. Obedece a la naturaleza de las cosas y estarás de acuerdo con el camino. A veces, el hombre natural tiene una actitud correcta, moderada, no activa, pero la tiene durante el sueño profundo. Allí deja de inquietarse con la idea de hacer el bien para sí mismo. Allí se deja de lado, suelta, deja que las cosas sean lo que deban ser. Se abandona a su principio y permite que opere sin interferencias. El sueño tiene un maravilloso poder recuperador, porque cuando duerme el hombre es no activo. Pero el hombre que duerme se conduce sabiamente gracias a una especie de síncope de su mente. El pernicioso filme imaginativo egoísta se detiene porque el filme imaginativo, basado en el presente exterior real, se ha detenido también. La parte dañina de la mente solo se detiene porque la parte saludable, la que percibe directamente las cosas que están presentes, se ha detenido también. Por ello, el sueño no puede producir la realización. Sin embargo, podemos acceder a la sabiduría sin que nuestra mente tenga que detenerse completamente. Cada crecimiento de la fe es nuestro principio liberador. Repito la frase, cada crecimiento de la fe en nuestro principio liberador debilita nuestro filme imaginativo egoísta sin debilitar nuestro filme imaginativo basado en el presente real. El surgimiento de la fe y su crecimiento establecen por sí mismos una discriminación entre los dos filmes imaginativos. Así avanzamos poco a poco hacia un estado en el cual se reconcilian el sueño profundo y el estado de vigilia. Notemos, nuevamente, que esta conciliación asombrosa se establece por sí misma. Nuestras manipulaciones carecen del poder de establecer la menor armonía real en nosotros. Para que el principio, que es el único artesano calificado para realizar esta gran obra, pueda operar en nosotros, es suficiente que pensemos correctamente o, más exactamente, que dejemos de pensar erróneamente. Para poder comprender más claramente lo que acabamos de decir,
usaremos una ilustración simbólica. En su desarrollo, el hombre puede ser comparado con un globo inflado progresivamente. Al nacer es un globo pequeño muy poco inflado, sin una forma definida, una pequeña masa esférica. Luego, el principio infla el globo haciendo que aumente de volumen. Al mismo tiempo, su forma se aleja cada vez más de la simple forma de la esfera. Aparecen relieves y huecos. Se va desarrollando una figura cuya estructura es única por sus particularidades. Es el desarrollo de lo que llamamos el carácter, la personalidad, de aquello por lo cual soy yo, diferente de todos los demás. Esto corresponde al desarrollo de la máquina humana, soma y psique. Si la ignorancia del hombre no actuara en contra de una evolución normal, sucedería lo siguiente. En el momento en que la máquina humana está completamente desarrollada, en la pubertad, cuando se completa la máquina somática, con la aparición de la función sexual, y la máquina psíquica, con la aparición de la inteligencia imparcial, abstracta y generalizadora. El globo queda totalmente inflado y alcanza en su superficie una extensión que no puede ser excedida. Pero el principio sigue inflándolo y esto produce un estado de hipertensión. Bajo la influencia de esta hipertensión, la superficie inextensible se desforma para que pueda aumentar su capacidad, es decir, que se reducen los relieves y desaparecen los huecos y el globo va acercándose progresivamente a la forma esférica, ya que la forma esférica es la que corresponde a la mayor capacidad posible de una superficie dada. Poco a poco, las irregularidades del globo desaparecen. Finalmente, se alcanza la forma perfectamente esférica y la capacidad ya no puede aumentar. Como el principio sigue inflando, el globo estalla. En el curso de esta evolución normal podemos observar 3 etapas sucesivas. En la primera etapa vemos a la pequeña esfera del comienzo, la pequeña masa esférica del globo todavía no inflado. Esta etapa es previa a la realización temporal del hombre, previa al desarrollo de su personalidad, de su ego. Podríamos decir que un niño pequeño todavía es esférico. La segunda etapa, la del desarrollo de la personalidad, corresponde a la figura dotada de contornos particulares, complejos y personales. En la tercera etapa, que precede a la explosión final, las irregularidades se suavizan, la personalidad se esfuma en el grado en que el pensamiento adquiere una perspectiva universal, o, más exactamente, en la medida en que se libera de su estrechez, de la rigidez de la perspectiva personal. El hombre regresa a su forma esférica inicial, pero esta vez después de su realización temporal. Esta etapa se asemeja a la primera, aunque en cierto sentido es su opuesta. Recordemos las palabras de Jesús. En verdad os digo, el que no recibiera el reino de Dios como un niño pequeño, no entrará en él. Observemos que esta tercera etapa parece al mismo tiempo un progreso y una regresión. Es un progreso desde el punto de vista universal, ya que el globo aumenta su capacidad y se acerca a la explosión que hará que coincida con la inmensa esfera del cosmos, y una regresión desde el punto de vista desde las particularidades de la forma, desde el punto de vista de la personalidad. Disminuye lo que distingue a este hombre de todos los demás. Se hace más y más ordinario. Sus relieves desaparecen. El hombre viejo se debilita y se aproxima a la muerte en la medida en que, con la explosión del globo, se acerca al nacimiento del hombre nuevo. De este modo podemos comprender las palabras de San Juan Bautista. Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Todo valle será colmado, toda colina
y toda montaña serán rebajados. El resultado de la tercera etapa, cuando el globo estalla, es la explosión del Satori, el instante en el cual toda limitación desaparece y el uno se une con el todo. Hemos dicho que la ignorancia del hombre interfiere en esta evolución normal. En realidad, el hombre, antes de la iniciación, no reconoce realidad en lo que su globo contiene, sino que sólo ve como real aquello que es único en su superficie y en la forma particular de esa superficie. En esta ignorancia, su deseo de ser se expresa sólo por el deseo de ser diferente de los demás. El globo ignorante, que ha adoptado una forma, se niega a aceptar que disminuyan sus relieves distintivos. Se pone rígido en su esfera particular, se opone a flexibilizar su forma, justamente lo que aumentaría su capacidad acercándolo a lo esférico. La hipertensión no puede resolverse de esta manera normal, pero debe resolverse de alguna manera. Entonces entra en acción la actividad imaginativo-emotiva, una especie de válvula de seguridad que libera la presión originada por la constante inflación del principio. Esto corresponde al consumo de energía del que hemos hablado, de esa energía que debe ser acumulada para que se produzca la explosión. Todo hombre que se observe a sí mismo se dará cuenta de que constantemente está más o menos hipertenso interiormente. Lo siente por la agitación de sus estados emotivos, positivos o negativos, exaltados o deprimidos, estados que corresponden con la resistencia inconsciente que él opone a la elastización de su forma personal. Es fácil ver en qué consiste la hipertensión en nuestra psicología concreta, pero no es tan fácil ver en qué consiste la relajación interior normal de esta tensión. Esta relajación se produce en el momento en que somos conscientes de nuestra tensión sin prestar atención a la circunstancia determinada que la hizo surgir, en el momento en que admitimos y aceptamos la tensión. En la medida en que he superado la ignorancia, en la medida en que he comprendido que la realidad no se encuentra en las formas externas que son el objeto de mis temores y de mis codicias, sino que reside en la presión hipertensa vital misma, en esa medida mi atención abandona las formas y se dirige hacia mi centro, hacia la fuente, hacia el lugar de donde surge la presión vital. Puedo hacer esto puedo hacer esto si he comprendido que mi principio está empeñado en conducirme a mi verdadera realización y que no necesito preocuparme por ello. Entonces, mi actividad imaginativo-emotiva se detiene por un momento y siento que la hipertensión cede. Es por un momento y todo lo que siento, pero sé además que la capacidad de mi globo ha aumentado un poco como resultado de la simplificación de su forma. Evidentemente, esta docilidad a la apertura de la forma, que contribuye a mi realización, es pasajera, instantánea, y este soltar tiene que ser hecho cada vez como nuevo, como perseverancia y tan a menudo como sea necesario. La comparación que acabamos de usar puede ser criticada, como toda comparación, pero puede ayudarnos a comprender las modalidades de nuestro crecimiento normal y, sobre todo, las ideas esenciales de que este crecimiento se producirá por sí mismo hasta llegar a su cumplimiento perfecto si, teniendo fe en él, dejamos de oponernos con nuestras inquietudes y manipulaciones interiores. Volvamos a la idea de que el hombre, en la medida en que todavía es ignorante, carece de fe y, consecuentemente,
también de esperanza y de caridad. Veremos que, en ausencia de fe, todo sucede en el hombre en un sentido radicalmente opuesto a lo normal. La dirección normal es desde arriba hacia abajo. Cuando el hombre abandona la ignorancia, su comprensión, que es preexistente por toda la eternidad, pero está dormida en el inconsciente, despierta en su centro intelectual. De las tres virtudes teológicas, es la fe la que dirige el camino, la intuición intelectual del principio absoluto y la certeza de que es mi principio. El despertar de la fe trae consigo el despertar de la esperanza. Ya no hay nada que temer, dado que el principio es mi principio. Es posible albergar la esperanza. De este modo, lo que se inició en el centro intelectual continúa en el centro emocional. Finalmente, el despertar de la fe y de la esperanza trae consigo el despertar de la caridad. Es un error considerar, como se considera a menudo, que la caridad es una emoción, un amor adorador. En realidad, es un amor deseo, un apetito que siente todo nuestro organismo por una clase de existencia que ya no está oculta a nuestros ojos por los espectros de la dualidad. Es un apetito constante por todos los aspectos de la existencia. De este modo, lo que se inició en el centro intelectual y continuó en el centro emocional, termina en el centro animal o instintivo. Lo que comenzó en la cabeza pasó por el corazón para llegar finalmente a las entrañas. En tanto el hombre es ignorante, la sucesión se produce a la inversa. Lo que se inicia en él es el apetito de existir, el deseo de afirmarse como distinto, el deseo de los aspectos positivos de la existencia. Este despertar natural del deseo de existir trae consigo el despertar de todo tipo de esperanzas, que es lo opuesto de la esperanza. Espera este o aquel éxito en el plano de los fenómenos. Lo que se inició en el centro animal continúa en el centro emocional. Finalmente, el despertar del deseo de existir y de las esperanzas lleva al despertar de creencias, lo opuesto de la fe, que dan lugar a los falsos valores, a las metas que las esperanzas buscan, a los ídolos necesarios para polarizar los impulsos que vienen de abajo. Lo que se inició en el centro animal y continuó en el centro emocional ha llegado al corazón y luego ha subido a la cabeza. Se aprecia la oposición radical que existe entre estas dos direcciones que toma la vida del hombre. La dirección natural es de abajo hacia arriba, apetito por los aspectos positivos de la existencia, luego las esperanzas, finalmente creencias. La dirección normal es de arriba hacia abajo, fe, luego esperanza, finalmente caridad o apetito por todos los aspectos de la existencia. La dirección natural existe sólo en el inicio de la vida. La realización consiste en la aparición de la dirección normal y en su triunfo final, que es el Satori. Antes del Satori, la dirección normal debería aparecer conjuntamente con la actual dirección natural y debería jugar un papel mayor que el de la dirección natural. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Cuando estudiamos el problema de la realización, nos topamos constantemente con todo tipo de paradojas. Por ejemplo, el que pierda su vida la salvará, dice el Evangelio. Estas paradojas dejan de incomodarnos cuando comprendemos profundamente que existen en nosotros dos corrientes de vida, una natural que nos es dada y se inicia abajo para ascender, la otra normal, posible para nosotros y que se inicia arriba para descender.
La vida natural puede llamarse la vida del hombre viejo, la vida normal, la del hombre nuevo. Es necesario morir para renacer. La corriente nueva debería aparecer mientras la vieja corriente natural sigue fluyendo. Esta nueva corriente comienza, repetimos, en el lugar en el cual la corriente natural se detiene, en el centro intelectual. La vida del hombre nuevo se inicia en la inteligencia independiente, pensamiento puro, intuición intelectual, separada de influencias afectivas. El trabajo de la inteligencia independiente destruye, poco a poco, las creencias que polarizan la corriente natural, ascendente, y sin las cuales esa corriente no puede fluir. En la medida en que el hombre deja de albergar opiniones, como dice el Zen, suprime totalmente en él la corriente natural. La fe crece en él en la medida en que decrecen las creencias. Pero el aspecto más interesante de esta evolución inversa lo encontramos en el plano emocional, y podremos comprender mejor el soltar del Zen. Así como la fe, preexistente por toda la eternidad pero dormida, despierta en la medida en que las creencias disminuyen, también la esperanza, preexistente por toda la eternidad pero dormida, despierta en la medida en que las esperanzas en general desaparecen. Lo que es amanecer en la nueva vida es ocaso en la vieja. Lo que es triunfo en la nueva vida es desastre en la vieja. El Satori solo puede ser imaginado por el hombre viejo como el más radical de todos los desastres posibles. Si me observo a mí mismo, veo que incesantemente e instintivamente lucho para tener éxito, sea que mis emprendimientos sean egoístas, ganar, gozar, ser admirado, etc., o altruistas, afirmar a otros, ser mejor, eliminar mis defectos, etc., lucho instintivamente y sin cesar para llevarlos a cabo. Lucho incesantemente por ascender. Estoy sin cesar agitado por contracciones ascendentes, como un pájaro que constantemente usa sus alas para elevarse o para luchar contra el movimiento descendente que le impone un viento que sopla hacia abajo. Me comporto como si mis esperanzas fueran legítimas, como si en la satisfacción de estas esperanzas fuera a encontrar el bien que necesito. Realización Satori. No obstante, la verdad es lo opuesto. Mis esperanzas me mienten. Son parte de un círculo vicioso en el cual me consumo en esfuerzos inútiles. Todos mis esfuerzos ascendentes solo son gestos de resistencia ignorante que se oponen a la transformación espontánea que mi principio siempre está dispuesto a realizar. La perfecta felicidad no me espera arriba, sino abajo. No me espera en lo que actualmente concibo como un triunfo, sino en lo que actualmente me parece un desastre. Mi perfecto gozo me espera en la total aniquilación de mis esperanzas. Es necesario comprender profundamente que el desastre total en medio del cual me espera el Satori no coincide necesariamente con un desastre factual exterior. El desastre realizador, el desastre Satori, consiste en la comprensión, la intuición intelectual del carácter radicalmente absurdo de nuestra natural corriente ascendente, en la clara visión de la nulidad que se esconde tras todas nuestras esperanzas. La desesperación realizadora no consiste en la ruina factual de esperanzas que seguirán existiendo en nosotros. Esto llevaría al suicidio, no al Satori, sino en la aniquilación de las esperanzas mismas. El hombre al que generalmente llamamos desesperado
no está definitivamente desesperado, está lleno de esperanzas que el mundo se niega a satisfacer. Por lo tanto, es muy desgraciado. El hombre que ha llegado a una verdadera desesperación, el que ya no espera nada del mundo de los fenómenos, se llena del gozo perfecto al que por fin ha dejado de oponerse. He aquí un modo como puedo, en la práctica, progresar en la aniquilación de mis absurdas y deplorables esperanzas. No se trata de organizar el fracaso de mis emprendimientos, esperar tener éxito en llevar a la ruina mi emprendimiento en lugar de esperar el éxito de ellos no cambia nada. En cambio, dejo que mi vida instintiva y emotiva siga su curso acostumbrado, pero mi comprensión, iniciada en la realidad de las cosas, funciona en paralelo. En el momento en que sufro, repito, en el momento en que sufro, porque mis esperanzas chocan contra la resistencia del mundo, me recuerdo a mí mismo que mis éxitos anteriores jamás me llevaron a la satisfacción absoluta que esperaba. Todas las satisfacciones superficiales, a veces intensas, fueron, en última instancia, profundas decepciones. Teniendo en cuenta esta experiencia, correctamente interpretada, de mis supuestos éxitos, pienso ahora en los nuevos éxitos que estoy codiciando. Imagino su realización concreta y siento su vanidad. Los malos momentos, los momentos de angustia, son los mejores para realizar esta tarea. El sufrimiento que se siente en el organismo como totalidad aparta las ilusiones que nos muestran el Satori en la dirección opuesta a la que en realidad se encuentra. Si todas nuestras esperanzas esenciales han sido más o menos satisfechas en el pasado, la esperanza actual, reincidente en la que más rápido queda aniquilada cuando es contraída por el mundo. Repito, si todas nuestras esperanzas esenciales han sido más o menos satisfechas en el pasado, la esperanza actual, reincidente, es la que más rápido queda aniquilada cuando es contrariada por el mundo. Es más fácil para mí soltar cuando mis músculos están cansados. El Zen afirma, el Satori sobreviene de manera inesperada cuando hemos agotado todos los recursos de nuestro ser. Esta descripción no debe ser entendida como un apetito masoquista de tormento. El hombre que trabaja de acuerdo con el Zen no ama el sufrimiento, pero admite con alegría el sufrimiento que le llega, que no es la misma cosa, porque, al ayudarlo a soltar, esos momentos le hacen más fácil llegar a la inmovilidad interior, a la moderación y al silencio, gracias a los cuales el principio trabaja activamente para producir su realización. Podemos ver en qué medida las doctrinas progresivas que invitan al hombre a ascender por una jerarquía de estados de conciencia y que más o menos explícitamente conciben al hombre perfecto como un superhombre, dan la espalda a la verdad y se limitan a modificar la forma de nuestras esperanzas. Por el contrario, el Zen nos invita a realizar una tarea que, hasta que sobrevenga el Satori, solo nos puede parecer descendente. En cierto sentido, todo empeora poco a poco hasta el momento en que se llega al fondo, en que nada puede empeorar y en que se encuentra todo porque se ha perdido todo. No podemos imaginar nada de la transformación del Satori. Por lo tanto, si tratamos de imaginar algo, nos exponemos a crear una nueva idolatría. En el punto en que nos encontramos actualmente, no somos capaces de ver la verdadera evolución, excepto como una aniquilación progresiva
de todo lo que llamamos éxito. No somos capaces de ver al hombre que ha alcanzado la realización, sino como un hombre completamente ordinario. Solo aquel que ha alcanzado el satori puede decir: un perro vagabundo que mendiga alimento y piedad, despiadadamente despreciado por los niños de la calle, se transforma en un león de melena dorada, cuyo rugido aterra a los espíritus débiles. Si usted desea consultar, descargar este libro, le invitamos a dar clic en el link que aparece en las descripciones del video. Es la página del proyecto Uber Benoit.